Buenos días. Quiero daros las gracias por vuestra asistencia a la edición 117 de los Viernes Científicos. Como sabéis, es una actividad de divulgación científica que organiza la Facultad de Ciencias Experimentales y que viene desarrollándose desde el año 2009. Mi nombre es Manuel Ortega Rivas y soy el vicedecano de Ciencias Ambientales de la Facultad. Quiero excusar la ausencia del decano, de José Moreno Valcárcel, que por motivos personales pues no ha podido venir hoy, ¿no? Quiero agradecer públicamente al invitado de hoy, Jordi Cortina Segarra, su presencia en los Viernes Científicos, ¿no? Y a continuación pues voy a exponer un breve resumen de su currículum, ¿no? Jordi Cortina es licenciado y doctor en Biología en la Universidad de Barcelona, catedrático de Ecología de la Universidad de Alicante e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef. Es presidente del capítulo europeo de la Sociedad para la Restauración Ecológica Europa y actual miembro de la Junta Directiva de la SER Internacional, miembro del panel de supervisión y evaluación del programa Endangered Landscape and Seascape Program de la iniciativa Cambridge Conservation, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica, SER-IAC. Está especializado en ecología y restauración de tierras áridas. Su investigación actual se centra en la planificación participativa y sistemática de la restauración y la educación y en formación en ciclos formativos y docencia universitaria sobre esta materia. Todo ello, pues obviamente, posee una amplia experiencia colaborando con responsables políticos y profesionales de los sectores públicos y privados. Coordinó la sección de restauración ecológica de las bases ecológicas para la Estrategia Española de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Ha coordinado la iniciativa Directrices y Criterios para la Restauración en España, que involucró a más de 50 expertos de múltiples disciplinas. Y, por supuesto, pues en los últimos 30 años ha impartido cursos de grado y posgrado en restauración ecológica y ha coordinado el programa de máster de restauración y gestión de ambientes naturales de la Universidad de Alicante. Es autor de 197 artículos, incluidos más de 90 de ellos en revistas indexadas. Ha dirigido 12 tesis doctorales y 16 de máster. Y, pues, enseguida pues ya voy a dar paso al ponente para que nos hable, o mejor, como él ha querido titular la conferencia, poder escuchar sus reflexiones sobre la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. Gracias por vuestra asistencia y gracias, Jordi. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a la escuela por invitarme. Ahora lo comentábamos con Albert Soler, que es antes de acabar la tesis, bueno, una de mis primeras experiencias haciendo la tesis fue visitar Almería y estar muestreando suelos en Filabres y visitar el desierto de Tabernas. Y aquí, desde entonces, y hace bastantes años de eso, pues tenemos vínculos, hemos mantenido, con más o menos intensidad, pero vínculos científicos con Albert y en su momento, con Puig de Fábregas, con Gabriel del Barrio y un montón de investigadores muy buenos de aquí de Almería y referentes en la ecología de zonas áridas y la restauración. O sea que súper encantado de estar con ustedes. Muchas gracias también por asistir en un viernes por la mañana tan soleado y con el mar tan cerca. Mi idea es hacerles una presentación, una introducción a la ley, el Reglamento Europeo de Restauración Ecológica. Muy brevemente, luego hablar de estándares de calidad, que me parece que es un tema prioritario en el contexto actual, y acabar comentando algunos aspectos más ecológicos, más de teoría ecológica, que me parece que son relevantes, entre muchos, ¿no? La Ley Europea de Restauración Ecológica se asienta, o el punto de partida son las directivas europeas de la naturaleza. Supongo que la mayoría del auditorio las conoce mejor que yo, pero por fijar esos parámetros, la Directiva Hábitats y la Directiva Aves
están en la base y están en la filosofía o en la inspiración del reglamento que comentaré ahora. El estado de la Red Natura 2000, de estos espacios, de esos hábitats de interés comunitario, es también, sé que muchos de ustedes ya lo saben, no es idóneo, no es favorable. Por ejemplo, estas directivas reportan cada 6 años. El último informe del que proceden estos datos es de 2018. El informe actual de 2024 no está acabado, esperemos que lo esté pronto. Y como pueden ver, aquí en verde están las especies de los hábitats y los hábitats que están en estado favorable, y como ven, en amarillo y en rojo están en estado desfavorable, o sea que incluso siendo nuestros hábitats emblemáticos, la evaluación que hacen expertos cada 6 años pues muestra un panorama bastante pesimista. Si atendemos a esta situación, estamos hablando de unos 20 millones de hectáreas que necesitarían mejorar, que necesitarían ser restaurados, especialmente en bosques, y unos 11.000 kilómetros cuadrados, una superficie también muy sustancial que debería recrearse para tener áreas favorables, ¿no?, para estos hábitats. Este dato lo voy a pasar. En España la situación es análoga, es muy parecida, es decir, de las especies, de los hábitats, apenas el 9% de estos hábitats se encuentran en situación favorable, en este mismo informe sexenal del 18, sobre todo bosques y turberas, pero también muchos otros hábitats. En las especies no llega al 20% de las especies de estos hábitats están en una situación favorable. De nuevo, algunos grupos en peores condiciones que otros, como pueden ser los peces, anfibios, invertebrados y especialmente la ictiofauna continental, el 100% no está en condición favorable. Y luego destacar que nos falta mucha información. Estos informes están hechos por expert advice, ¿no?, por opinión de expertos, y faltan en muchos casos, especialmente sistemas marinos. Estamos hablando que más del 80% no sabemos cuál es su estado. Entonces, sabemos que es malo, nos falta información. Buscar la información por otras vías, pues por ejemplo, aquí en la Universidad de Almería y el EEZA pues, han tenido un papel de liderazgo en la evaluación de la desertificación. Y, por ejemplo, este informe que tienen sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación identifica con una metodología basada en la eficiencia en el uso del agua zonas que son degradadas o zonas que tienen una productividad por debajo de lo que sería esperable. Y el conjunto de estas zonas para todo el territorio español supera en conjunto los 15 millones de hectáreas. Es decir, que estamos hablando de que gran parte de los ecosistemas en general y de los ecosistemas que están en mejores condiciones, lo que deberían estar en mejores condiciones, no lo están. Desgraciadamente, los informes sexenales se hacen por hábitat, es decir, no tenemos una cartografía actualmente de qué espacios concretamente están en condición no favorable y, por tanto, deberían ser restaurados, como os comentaré, de acuerdo con la nueva reglamentación. Con los modelos que el grupo de Gabriel del Barrio aquí en Almería ha desarrollado, hemos hecho una primera aproximación. El mapa que ven a la izquierda es simplemente trasladar los resultados del informe sexenal, la evaluación de los diferentes hábitats, en este caso hábitats forestales, porque es la única cartografía relativamente fiable de la que podíamos disponer. En el mapa de la izquierda está la traslación de estos informes sexenales en la cartografía de hábitats forestales, y el de la derecha está esta metodología que les comentaba del grupo de Gabriel del Barrio, basada en eficiencia en el uso del agua, con muchos limitantes y muchos aspectos a pulir. Esto es una información que no está publicada, que hay que revisar y mejorar, pero de nuevo, las cifras que nos ofrece es de alrededor de unas 7 millones de hectáreas que serían de hábitats forestales susceptibles de restauración. Esto va a ser una de las prioridades que debe desarrollarse en los próximos años, saber exactamente de estos cientos de miles de polígonos de estos hábitats forestales y no forestales qué es lo que requiere restauración.
No estamos hablando aquí, yo creo que supongo que es sobre todo un contexto académico, pero por si acaso, no estamos hablando aquí de un ejercicio diletante de académicos sobre biodiversidad sin más, por muy justificado que esté. Estamos hablando de situaciones que nos están comprometiendo nuestro nivel de vida y nuestra calidad de vida, y yo creo que desde aquí es que no hace falta insistir más. Es decir, he puesto unas fotografías porque creo que no hace falta mencionar que el problema de los incendios forestales, el problema de la sequía. He venido desde Alicante y el panorama en el sur de Alicante y Murcia y en el norte de Alicante también es desolador y previsible y previsto, no es ninguna sorpresa. Los problemas en la línea de costa, COVID, etcétera, la inundación de Valencia de octubre, están vinculados a la gestión que hacemos del territorio. Es decir, que no estamos hablando de una mariposa o de un escarabajo, por muy justificado que pudiera estar, sino de que nuestra vida depende de ello. Estamos hablando de millones de hectáreas, decenas de millones de hectáreas arriba y abajo. Esas son cifras enormes, son inversiones enormes, pero no son desorbitadas respecto a lo que somos capaces, lo que podríamos ser capaces de hacer con las inversiones adecuadas y eficientes. Y pongo un ejemplo histórico. El grupo de Badell y colegas evaluaron cuánto se había reforestado en el Plan Nacional o bajo el Plan Nacional de Reforestación, y al amparo de la política agrícola comunitaria a partir del 94, una estimación de un esfuerzo enorme porque no tenemos datos. Ese es uno de los problemas, ni entonces, imagínense en los años 30, tendrían otras prioridades, pero es que tampoco ahora. Los datos de la PAC tienen un rango de incertidumbre muy elevado, habiendo sido hace muy poco y con una carga administrativa enorme y tal, lo cual no deja de sorprender, y esto no es único en España. Es decir, en Europa las estimaciones sobre cuánto se ha restaurado y tal tienen un nivel de error muy, muy elevado. En todo caso, estas son de las mejores estimaciones que yo conozco. Estamos hablando de un esfuerzo de repoblaciones que estaría alrededor de los 6-7 millones de hectáreas, ¿no? Ahí tienen la cifra, luego reposición de marras y tal, pero estaríamos hablando de órdenes de magnitud análogos. Cierto que en un periodo de tiempo más extendido, pero también con unas capacidades técnicas que no se podían ni imaginar a principios del siglo XX, ¿no? La restauración, además de luchar contra esta degradación, tiene un componente global. Es decir, a escala, si podemos desarrollar un esfuerzo de restauración a una escala global, nos ayudará a hacer frente a algunas de las crisis ambientales globales, como es la desertificación, el cambio climático, la extinción de especies. Por ejemplo, en este modelo, que es este que ven a la derecha arriba, que es un modelo optimista pero realista, es decir, dentro de las posibilidades, verán que en la parte de abajo es un balance neto de carbono a lo largo del tiempo, con las emisiones previstas en función de la tasa de descarbonización, etcétera, que es todo lo que muestra. No sé si llega a verse, ahí está, muy pequeñita, ¿no? La tasa de descarbonización, 0 serían emisiones netas positivas, por debajo de 0 negativas, y fíjense, todos estos tonos verdes, de aquí a Folú y tal, corresponden a reforestación, a gestión agrícola y forestal adecuada, o restauración de sistemas costeros. Y todo ello está por encima de las 400 gigatoneladas de CO2, es decir, que son cantidades relevantes y que nos deberían ayudar evidentemente, junto a la descarbonización y a otras medidas, deberían ayudar a conseguir un balance neto cero o negativo en las próximas décadas, que es esencial si queremos mantener la Tierra entre 1,5 y 2 grados por encima del registro histórico. Además, con esta reforestación a gran escala, se puede seleccionar, es decir, que podemos optimizar las inversiones, seleccionar aquellos espacios, aquellos hábitats donde los resultados puedan ser mayores, o podemos obtener más resultados, y con ello, por ejemplo, en este estudio
de Estrasburgo hablaba de restaurar el 15% de zonas prioritarias, pues permitiría prevenir la extinción de especies en un 60% y secuestrar más de 200, perdón, aquí creo que falta un cero ahí, 290 y pico gigatoneladas de carbono, o sea que son cantidades que son relevantes, ¿no?, a escala global. Acabo esta parte comentando que la restauración no es un coste, no deberíamos verlo como un coste y ver de dónde podemos sacar el dinero para ello, sino como una inversión. Las estimaciones de la relación coste-beneficio normalmente dan valores muy por encima de 1, es decir, que es rentable invertir en restauración. La evaluación de impacto del Reglamento Europeo de Restauración calcula una media de alrededor de 8. Y eso variando, como ven en la imagen inferior derecha, variando mucho dependiendo del ecosistema o del tipo de hábitat, pero si consideramos en el balance realmente todo el impacto económico positivo que puede tener la restauración, pues es una buena inversión y que atrae cada vez más al sector privado. Ante esta situación, pues bueno, vamos a restaurar o continuar restaurando como lo habíamos hecho. En España tenemos una tradición que veíamos antes, ¿no?, muy larga y muy intensa de restauración. Vamos a continuar. Sin embargo, a la tasa actual de restauración en Europa estamos muy por debajo de lo que sería deseable, órdenes de magnitud por debajo. Y insisto, este es un estudio del 2017 sobre el que se basaba el reglamento. Un problema que tienen, de nuevo, es la falta de datos, de no saber en Europa cuánto se estaba restaurando. De todas maneras, con las mejores estimaciones que se hicieron en ese momento sobre tasas de restauración en los diferentes Estados miembros, nos situábamos, insisto, en un orden de magnitud inferior a lo que necesitaríamos para al menos restaurar la red Natura 2000. Es decir, que claramente era necesario un incremento exponencial de las intervenciones. En un estudio que hicimos cuestionando, preguntando a más de 100 expertos de toda Europa, a practitioners, ¿no?, gente que está involucrada en la restauración, les preguntamos sobre las barreras, de por qué no avanzaba más rápido y por qué no había un aumento de la escala de la restauración a escala europea. En esta imagen están de arriba a abajo, de forma jerárquica, las barreras que identificaron. Como verán, son muchas barreras, lo cual nos da una idea de por qué no avanza más. Si hay tantos frenos a la implementación a gran escala de la restauración, también es complejo, hay muchos factores que están incidiendo. Están ordenados, insisto, por prioridad, tienen el número de participantes en este cuestionario concreto y tienen el acuerdo que había sobre la importancia de las diferentes barreras. Sobre todo las de arriba, la mitad superior, hay un acuerdo muy elevado sobre la importancia de esas barreras. Y fíjense que la mayoría de barreras que están en la parte superior no son barreras ecológicas, siendo importantes, es decir, calidad de planta, metodología de implantación y otras muchas cuestiones, y al final hablaré un poquito de algunas de mis dudas. Siendo eso importante, lo que frenaba la restauración era en realidad la falta de compromiso político que conlleva inversiones, resolución de conflictos interadministraciones, etc. Es decir, que estamos hablando de un problema más de tipo de gobernanza o socioeconómico que de tipo ecológico. Entonces, esa percepción que podíamos nosotros tener, pues hace años que los políticos a gran escala son conscientes de esta situación, de manera que se han ido multiplicando las iniciativas de lucha de restauración. Por destacar una, y quizás la que ofrece el marco, la que genera el marco general sobre la que se están incardinando todas las actividades a escala global, pues el Decenio de Naciones Unidas, que ven, bueno, ahí el logo en medio de la imagen, el Decenio de Naciones Unidas de Restauración 2021-2030. Para los que no lo conozcan, muy recomendable visitar esa página, porque
Es una página que está en crecimiento, se están aportando nuevas herramientas de todo tipo, información de base, o sea que es una buena introducción a la restauración. Y otras muchas, Iniciativa 2020 en Latinoamérica, en África 100, etcétera. Compromisos ligados a compromisos o a convenios internacionales para la conservación y para la restauración. A escala europea, la Agenda Verde ha sido uno de los pilares de la política del Partido Conservador actualmente en la presidencia de la Comisión, en su primer mandato y en el mandato actual. Una agenda verde que incluía una serie de compromisos, una gran diversidad de compromisos, incluyendo un reglamento europeo de restauración. Este reglamento se presentó en 2022, si no recuerdo mal, se aprobó en julio y se publicó en agosto de 2024. Tras un proceso apasionante, visto desde fuera, un proceso administrativo complejo, y no exento, por así decirlo, de conflictos, y yo creo que un buen ejemplo de cómo la sociedad civil se puede organizar con el apoyo de la academia para desmentir bulos, para apoyar con conocimiento a los tomadores de decisiones para que pudiera pasar una ley que, en mi opinión, pues ofrece un marco legal y un montón de posibilidades para mejorar todas estas situaciones que les comentaba antes. El suspense se mantuvo hasta el final porque en el Consejo Europeo esta ley está actualmente en vigor, porque en el voto final del Consejo de Europa una representante de Austria votó en contra del mandato de su gobierno, porque votó en conciencia, y por ese voto tenemos actualmente un reglamento europeo de restauración, apasionante pero también muy estresante durante todo ese periodo para que esto tirara adelante. ¿Cuál es el concepto de restauración ecológica, de restauración de la naturaleza, que plantea el reglamento? Pues si se fijan, el principio de la definición, luego veremos la definición que da la Sociedad de Restauración Ecológica, el principio de la definición es muy acorde con esta definición de la SER, ¿no? De Sociedad por las siglas en inglés, ¿no? El proceso de asistir activa o pasivamente, si es que se puede asistir pasivamente. Esto es una herencia de un término, a mi entender, bastante desafortunado, que es el de restauración pasiva. Pero bueno, asistir activa o pasivamente, la recuperación de un ecosistema para mejorar su estructura y función, para conservar y mejorar la biodiversidad y la resiliencia. Función, estructura, sí. Cercano, no exactamente, pero cercana a la definición de la sociedad. Y luego focaliza sobre las directivas que les comentaba antes, detrás de estas afirmaciones del final, dice a través de mejorar un área, un tipo de hábitat, hasta que tenga una buena condición, una condición favorable, restablecerlo en áreas de referencia favorable o mejorar el hábitat de las especies, es decir, estos son directamente haciendo referencia o implícitamente haciendo referencia a las directivas que les comentaba antes. La atención que ha prestado al desarrollo socioeconómico, los aspectos socioeconómicos, la ley, yo creo que es claro, pero no está en el articulado. Hay que tener en cuenta también que una cosa es, que es difícil introducir en el articulado, es complicado introducir leyes o artículos que sean aplicables en todos los Estados miembros, con todas las problemáticas que tienen, todo el marco legal anterior, etc. De todas maneras, la ley, hablo indiferentemente de ley o reglamento, es sinónimos, la ley hace referencia a cuestiones socioeconómicas, es decir, menciona la necesidad de mejorar los servicios ecosistémicos, algo que podría haber estado en la definición. Habla de beneficios socioeconómicos, que es necesario conseguir beneficios socioeconómicos, contribuir a la creación de empleo de alta calidad, de empleos decentes, contribuir al crecimiento sostenible, etc. O sea que debe haber un ojo en eso, y tenemos
una oportunidad a lo largo del desarrollo de los planes nacionales, que ahora comentaré, para que esto pueda ser así, ¿no? También menciona este sistema de contabilidad económico y ambiental, la referencia del Grupo de Estadística de Naciones Unidas, que luego se traslada a Europa, y que va a desarrollar herramientas desde la Comisión. Los Estados miembros tienen que diseñar los planes nacionales, implementarlos, pero la Comisión Europea y otros organismos europeos desarrollan herramientas de apoyo a la implementación de la ley. El artículo primero habla de los objetivos generales de la ley. Aquí hay algunos aspectos interesantes, por ejemplo, el hecho de que sea un reglamento europeo y no una nueva directiva. Un reglamento es de aplicación inmediata y directa, es decir, no necesita ser traspuesto a la legislación de cada Estado miembro, sino que directamente el texto que es aprobado en Bruselas, en el diario oficial, se traslada al diario oficial de cada Estado miembro. Y esto es muy importante, porque eso quiere decir que es vinculante. Lo que se comprometa en los planes nacionales, que debe responder al contenido de la ley, se debe cumplir. Y en caso de incumplimiento, pues se siguen los procedimientos de aviso, de advertencia, largos, pero al final puede haber un penalti, ¿no? Puede haber multas. La ley pasa, la implementación pasa por el diseño, el desarrollo de planes nacionales de restauración. Algo sobre lo que los ministerios actualmente, todos los Estados miembros, están trabajando, incluyendo el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Tienen 2 años para hacerlo. Es decir, en agosto de 2026 deben presentar en Bruselas el plan nacional respondiendo a todo el articulado del reglamento. Entonces, hay un proceso de revisión, de vuelta y de vuelta a revisión que dura más o menos 1 año. Eso no quiere decir que se deba esperar a agosto de 2026 para las intervenciones. Es decir, se enfatiza que más allá del plan nacional se debe empezar a restaurar desde ya, entre otras cosas porque hay unos plazos muy estrictos y muy ambiciosos dentro de la ley. Bueno, luego comentar también que la ley establece que se restaurará al menos el 20% del territorio terrestre y marino europeo, y aquí no hace referencia a las zonas degradadas, sino al conjunto, es decir, no es necesario saber exactamente qué está degradado para empezar a restaurar, y todos los ecosistemas que estén en necesidad de restauración para 2050. Entonces, en vías de restauración, no hablamos de restaurado porque son procesos que llevan tiempo. Esto es en relación al artículo primero, luego está el artículo 4 y 5, y estos 2 artículos hacen referencia directa a las directivas de la naturaleza. Es decir, tenemos, bueno, lo comentaré con más detalle, la directiva Hábitats, la directiva Aves, y luego, como que se ha colado ahí un poco, lo del compromiso de plantar 3.000 millones de árboles. Esto de alguna manera, estos son requisitos, ¿no? Si consideramos esto como un modelo de decisión, pues en este caso son requisitos. Esto hay que cumplirlo, sí o sí. Luego tendríamos algo que podríamos considerar como niveles de aspiración. Es decir, más allá de estos hábitats y de las especies y los hábitats, perdón, de los anexos de las directivas de la naturaleza, es muy difícil determinar qué hay que restaurar, porque tenemos menos cifras, menos información todavía. Entonces, lo que ha hecho la Comisión Europea es establecer unas aspiraciones en términos de indicadores. Y luego los comentaré. Esto lo hacen para sistemas forestales, agroecosistemas, ríos, llanuras de inundación, o sistemas urbanos o polinizadores. Ahí no establece cifras de zonas a restaurar, sino cómo los indicadores deben mejorar en el periodo hasta 2050. Y por último menciona a lo largo del texto una serie de sinergias. Estas actuaciones hechas en el marco de los planes nacionales deben contribuir a la conectividad, deben contribuir al cambio climático, a la adaptación al cambio climático, tener en cuenta coste-beneficio, tener en cuenta el marco legislativo previo, etc.
Por repasar rápidamente algunos de los artículos, la ley, si acceden a ella, verán que es muy extensa, pero lo que es el articulado es relativamente poquito, es bastante breve. El artículo 4 hace referencia a hábitats terrestres y a las directivas, de nuevo, las directivas hábitats y la directiva aves, y establece en algunos casos estos plazos que pueden ver en el primer párrafo. Deben estar en buenas condiciones, en vías de llegar a buenas condiciones, el 30% en 2030, 60 y 90 en 2050, y luego una serie de excepciones. Restablecerlo, también una tasa de restablecimiento de estos hábitats allá donde han desaparecido, donde nos cubra el área favorable de referencia. Lo mismo para las especies de aves. Menciona que lo que no se conoce está en mala condición, es decir, que no se puede aducir que no se conoce. Y finalmente una cláusula de no deterioro, que ha sido uno de los caballos de batalla de la ley, uno de los puntos de conflicto con diferentes grupos sociales en Europa. El aceptar este no deterioro parece un poco de cajón, que si haces una inversión para restaurar, luego garantices que eso no se va a revertir, esa restauración, que no se va a deteriorar posteriormente, pero eso también hay que pensar que supone un compromiso a largo plazo, y a veces esos compromisos a largo plazo pues tienen muchas aristas, muchas facetas, ¿no? El artículo 5 es casi gemelo del artículo 4, pero referido a sistemas marinos. De nuevo establece unos plazos y unas metas para restauración de los hábitats 1 a 6 y luego otros más laxos para los hábitats del anexo 2 de tipo 7, que son sedimentos blandos, que en ese caso los Estados miembros fijan, la X que ven ahí es porque los Estados miembros fijarán ese porcentaje y entonces se fija una tasa respecto a ese porcentaje fijado por los Estados miembros. Por el resto es igual, con el condicionante del conocimiento, de que hay un desconocimiento enorme sobre el estado de estos hábitats que debe ser solucionado en unos plazos que también se fijan. Eso quiere decir inversiones importantes a muy corto plazo para conocer el estado de estos hábitats. En sistemas urbanos la reglamentación es muy poco ambiciosa, es muy suave. Establece que no haya deterioro de la cubierta vegetal y la cubierta arbórea entre 2024 y 2031, sin más. Y luego con algunas excepciones, en función de la cantidad que haya en los diferentes núcleos urbanos. Y luego que haya un incremento neto a partir de 2031. Pero, sin más, tanto en la cubierta vegetal como arbórea. Ninguna referencia a composición, especies nativas, conectividad o algún otro aspecto que podría estar contemplado. En ríos también es bastante sencillo y esto casi ha estado inmodificado a lo largo de todo el proceso administrativo. Básicamente, inventariar barreras longitudinales y transversales, especialmente las barreras obsoletas, que permitan liberar 25.000 kilómetros de ríos en toda Europa, a una tasa que la determinarán los Estados miembros. Es decir, la contribución de cada Estado miembro debe sumar esta cifra y luego quitar esas barreras y hacer lo posible para mejorar las condiciones de las llanuras de inundación. Perdón. Los ecosistemas agrícolas han sido, de nuevo, una de las áreas donde ha habido más discusiones. Aquí ya estamos fuera de las zonas protegidas o de las zonas contempladas en la Red Natura 2000. Y aquí lo que se fijan son aspiraciones, variables. Por ejemplo, bueno, hay que incrementar la biodiversidad y el punto 3, unos objetivos para un índice de aves de estos medios. Y luego, los estados, en la última versión, los Estados miembros pueden escoger 2 de 3 indicadores. El índice de mariposas, el contenido de carbono en el suelo mineral o la proporción de tierra
con alto valor ecológico en estos sistemas agrícolas. Se puede escoger 2 de 3, es decir, intentar reducir la ambición o intentar controlar el impacto que pueda tener. Fue muy discutido el punto que aquí está destacado como 4, a nosotros nos afecta menos, sobre todo en centro y norte de Europa, todo el tema de desecación y rehumectación de turberas. Es muy complicado porque hay explotaciones forestales y agrícolas en estos medios. Entonces también se diluyó a lo largo del proceso administrativo, valga la palabra, el término, y luego se redujeron las obligaciones para los agricultores. Una serie de, esto sobre todo en la última fase, no voy a ir en detalle, pero básicamente se introduce una serie, pues no se van a utilizar fondos de la política agrícola o de la política pesquera comunitaria, los agricultores no están obligados, habrá incentivos, esto es una cosa que ya estaba en la propuesta de la Comisión, de que si la aplicación de la ley supone una reducción de la producción o de los beneficios de privados, se contemplan programas de incentivos, etcétera. Incluso se incluyó una cosa que es bastante inédita en legislación, que es el freno de mano, el que en un momento dado un Estado miembro puede decir de manera justificada la aplicación de la ley se para hasta un máximo de 12 meses, por cuestiones de seguridad alimentaria. Bueno. Luego están los sistemas forestales, perdón, que de nuevo se trata de aspiraciones, una aspiración general de incremento de la biodiversidad, teniendo en cuenta el riesgo de fuego. Esto fue una incorporación del Parlamento, no estaba en la versión original de la Comisión, que yo creo que mejoró la ley, esta conciencia del papel de los incendios, y luego que en sus planes nacionales los Estados miembros deben seleccionar 6 de 7 indicadores, que los ven ahí, la cantidad de biomasa muerta en el suelo, la biomasa muerta en pie, los bosques regulares, etc. Toda una serie de indicadores, muchos de ellos relacionados con bosques viejos y con una perspectiva quizás muy centroeuropea o norteeuropea más que mediterránea. De nuevo, también se contempla que puedan cambiarse estas medidas contempladas en el Plan Nacional en función de fuerza mayor, incluyendo incendios forestales. Hasta aquí el resumen que quería hacerles sobre el reglamento de restauración de la naturaleza. ¿De qué manera se enmarca esta propuesta en el contexto internacional de restauración? Pues la definición que tiene en la parte superior derecha es la definición de restauración de la sociedad de restauración. Como les comentaba, inspira la primera parte de la definición europea. Es el proceso de asistir en la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido. Una definición muy amplia, pero que cubre razonablemente todo el espectro de situaciones. Luego hablaré en más detalle de este continuo de actividades restaurativas, que es en el que se enmarca la definición de la sociedad. La definición que ven abajo es la definición de restauración de ecosistemas. Aquí hay un sutil cambio que lingüísticamente no tiene sentido, pero que políticamente sí. La restauración de ecosistemas es la definición que da el Decenio de Naciones Unidas de Restauración. El proceso de parar o revertir la degradación, que supone un incremento de los servicios y la recuperación de la biodiversidad, incluye una variedad amplia de actividades. Es decir, que a partir de ser, la sociedad ha sido partícipe de este decenio, de la elaboración de estos documentos, entonces ha intentado integrar toda una serie de conceptos diferentes, restauración ecológica por un lado, restauración de ecosistemas por otro, como rehabilitación, reclamación y todos los RES que puedan imaginarse, o la mayoría de RES que puedan imaginarse. Luego hablaré más de este continuo, pero de nuevo, la ley europea se marca en este contexto general o esta definición general de restauración.
Una definición que se ha dado posteriormente, hace menos de un año, en este documento de ayuda a la aplicación de la Meta 2, del convenio de Kunming-Montreal, es el de restauración basada en estándares. Y aquí es donde quería ir yo, después de hablar de la ley, ¿no? Estamos en una situación, este aumento previsible, o este aumento, de hecho, actual, de las inversiones en restauración, el hecho de que cada vez haya más actores y actores diversos participando en restauración e intereses también diversos, requiere, por así decirlo, un cierto control de la calidad de lo que se está haciendo, un control para garantizar que lo que se hace y lo que se invierte es en realidad restauración ecológica. Si no queremos defraudar, si queremos garantizar que conseguimos los máximos resultados en términos de lo que comentaba antes, de biodiversidad, servicios ecosistémicos, pero también indicadores socioeconómicos, es mejor seguir unas pautas, es decir, definir qué es lo mejor para restaurar un ecosistema, definir conceptos y definir unos estándares para la práctica. Y eso está integrado en este documento y es una de las áreas en las que la sociedad de restauración está trabajando ahora más intensamente. Es decir, identificar una restauración basada en estos estándares. De estándares hay decenas de estándares. El Decenio de Naciones Unidas tiene un sistema de 10 principios y sus estándares, publicado hace un par de años, y la Sociedad de Restauración Ecológica tiene un sistema de estándares que se publicó, creo que el primero era en 2016, segunda edición 2019 y la tercera edición a finales de año. La estamos ahora revisando para que tendrá pocas modificaciones respecto a la actual, pero alguna modificación habrá. La Sociedad de Restauración Ecológica ha trabajado a diferentes niveles en cuestión de certificación y de estándares, tanto diseñando estándares generales o para diferentes sectores, como un sistema de certificación de profesionales, como explorar la posibilidad de que exista un sistema de certificación de proyectos de restauración o de obras de restauración. Por ejemplo, de estándares están estos generales que les comentaba, pero también están los estándares para la restauración mediante semillas de especies nativas o de los arrecifes coralinos, de dos sectores en los que se han desarrollado estándares. Ahora mismo el grupo de trabajo de restauración marina de la Sociedad de Restauración en Europa está trabajando en el desarrollo o en la adaptación, desarrollo de unos estándares para restauración marina. La ventaja de los estándares son múltiples. Les leo, establecer unos cimientos, una base común para los proyectos de restauración. Dar consistencia a las acciones, a las intervenciones, dar consistencia también en el producto que es esperable de estas acciones, mejorar la calidad de los proyectos de restauración y los productos que se generen, los ecosistemas restaurados, ¿no? Reducir el riesgo y la incertidumbre. Estamos hablando de inversiones multimillonarias. Queremos que no se nos muera todo a la primera sequía. Queremos garantizar que hacemos las cosas de la mejor manera para que esa inversión tenga unos resultados. Incrementar el beneficio, en caso de que existan beneficios económicos, el beneficio de las inversiones y garantizar en general la calidad y el control de la calidad de esas obras y establecer estos estándares que puedan servir de base para un sistema de certificación. Eso sería un paso más en este proceso. En España adoptamos, de hecho fue un proceso que avanzó de forma independiente. Si no recuerdo mal, WWF España en 2012 inició un proceso de redacción de estándares de restauración forestal. En un momento dado vimos que había un nivel de coincidencia enorme con lo que más tarde SER publicó como los estándares, la segunda edición de los estándares.
Y entonces hubo un proceso de confluencia que dio como resultado estos estándares WWF-SER de restauración de bosques mediterráneos, estándares para la certificación de proyectos de restauración de bosques mediterráneos. No es un sistema de certificación, pero son unos estándares con una serie de indicadores y tal orientados hacia eso. La Sociedad de Restauración también ha trabajado en estos otros estándares para la certificación junto, de Global Biodiversity Standard, junto con una red de jardines botánicos a nivel global, con una serie de similitudes y diferencias. Les comento algunos aspectos de estos estándares, muy rápidamente, de la edición de 2019. Están basados en 8 principios, es decir, que identifica, en este caso, 8 principios y luego unos estándares ajustados a esos principios generales que ha establecido inicialmente. Rápidamente, el principio 1 y 2 hacen referencia a los grupos de interés y al conocimiento tradicional. El 3 hace referencia a los ecosistemas de referencia, algunos de ellos los comentaré ahora con más calma. El 4, ayudar, asistir, apoyar procesos naturales, no reemplazarlos. El 5, establecer unas metas y unos objetivos claros. El 6, el conseguir el máximo nivel posible de los resultados. El 7, la importancia de intervenir a escala de paisaje. Y el 8, el enmarcarse dentro de este continuo de actividades restaurativas. Por ejemplo, el 1, y yo creo que es ilustrativo de la importancia que le da la Sociedad de Restauración a los aspectos socioeconómicos, hace referencia a la necesidad de incorporar grupos de interés, personas y colectivos interesados o afectados por la restauración desde el principio de la restauración y a lo largo de todas las fases. Es decir, consideramos que la participación social es una parte, no es algo más, sino una parte esencial de la restauración ecológica. O dicho de otra manera, las Standard-Based Restoration, esta restauración basada en estándares, debe incluir, para ser de alta calidad, este componente. Los estándares también plantean este modelo de decisión multicriterio gráfico muy simple, que es esta rueda, le llaman, con estrellas. Entonces, en función de estos indicadores, por ejemplo, conocimiento, ¿no? Si se han generado oportunidades de aprendizaje y tal, tenemos desde el nivel 0 hasta el nivel 5, se le van añadiendo estrellas. Un sistema muy simple de decisión multicriterio, de poder comparar la línea de base, la línea inicial, con lo que se ha conseguido, o el ecosistema de referencia, etc. Hay un documento publicado por IUFRO el año pasado, está liderado por Stephanie Mansourian, que es muy interesante en cuanto a estos aspectos y en cuanto a herramientas para aplicarlo, ¿no? Para incorporar eso, la participación ciudadana en la restauración. El principio 3 hace referencia, como les comentaba, a los ecosistemas de referencia. Aquí, para ilustrarlo, solo algunas variables, atributos que deben ser medibles. Se hace mucho énfasis en los estándares de que todo esto debe ser medible, mensurable. Se puede cuantificar, identificar atributos, indicadores que se puedan medir y que nos permitan caracterizar, por ejemplo, este ecosistema de referencia. Es esencial identificar qué tipo de ecosistema queremos restaurar, teniendo en cuenta el cambio climático, es decir, y el cambio socioecológico que podemos tener a futuro. Estamos restaurando ecosistemas a décadas vista, sería una locura no tenerlo eso en cuenta. Eso debe formar parte del ecosistema de referencia. Se sorprenderán, pero muchos de los proyectos de restauración forestal actuales no identifican ecosistemas de referencia. No se sabe qué ecosistemas se pretende restaurar. Aquí tienen una clave dicotómica dentro de los estándares para ver. También se proponen metodologías para identificar estos ecosistemas de referencia. Luego volveré un poquito sobre esta cuestión. En nuestro caso, los hábitats de
las directivas de la directiva europea serían nuestros ecosistemas de referencia. Deberemos identificar aquellos espacios, aquellos polígonos que están en mejores condiciones y utilizarlos como referencia teniendo en cuenta los cambios que pueda haber. Fíjense que les he puesto ya un ejemplo de un hábitat que puede ser un ecosistema de referencia, una restauración, y que es un hábitat hasta cierto punto antrópico, que requiere inputs de actividad humana. En el reglamento, les comentaba antes, que se utilizará este sistema de contabilidad ambiental y económica. En este documento se traslada el sistema al europeo para evaluar la condición de los hábitats, los diferentes tipos de hábitats, y por un ejemplo, se recomiendan en ese texto variables o indicadores que pueden informar sobre el ecosistema de referencia y luego sobre la evolución del ecosistema en restauración. El principio 5 hace referencia a la necesidad de monitoreo, de seguimiento de lo que se ha hecho y de seguimiento de lo que se ha hecho y de gestión adaptativa. Es decir, diseñar desde el principio un sistema de medidas, de evaluación continua de lo que se está haciendo a todos los niveles y de retroalimentación de esa información sobre la gestión. Estamos hablando que idealmente el tiempo de unos proyectos debería ser más largo y ahí tenemos también otro de los caballos de batalla. Una zona, cualquier hábitat, y hasta los más rápidos, no se restaura en 3 años, que es lo que suelen durar los proyectos. De manera que los estándares aspiran a que los proyectos duren el tiempo que ecológica y socialmente sea razonable. Eso quiere decir, y en este periodo no solo esperar, sino estar evaluando lo que hemos hecho, viendo lo que funciona y lo que no, y modificando nuestra gestión en consecuencia. Yo creo que esto es importantísimo en nuestro contexto. Nos hemos pasado 70 años plantando, sobre todo coníferas, con la mejor intención. La cantidad de información que hemos obtenido de eso es proporcionalmente ínfima. Es decir, hay cuestiones básicas, por ejemplo, de régimen hídrico y tal, que se han estudiado aquí en Almería, que nos falta información, de impacto sobre balances hídricos, impacto sobre ciclos hidrológicos, sobre sedimentos, sobre muchos otros aspectos. No es tanto que se hiciera las cosas con las mejores técnicas y las mejores intenciones en su momento. Para mí lo que realmente falló es no evaluar eso y no modificar. Y cuando pasas por el semiárido y ves cientos de hectáreas de pinos bonsáis, de pinos de 30 años, que apenas levantan 1 metro del suelo, y bueno, en algún momento tendrían que haber reflexionado sobre eso y no volver sobre lo mismo. De manera que la gestión adaptativa, y de nuevo, ahora sabemos un poquitico más, pero no podemos pretender que tenemos todas las soluciones. Es decir, yo creo que el bagaje de conocimiento técnico, gracias a toda esta experiencia forestal, hortícola, todo el conocimiento de suelos, hidrología y tal en España es muy bueno, nos sitúa en muy buenas condiciones, pero no podemos pretender a que hayamos solucionado todas las incógnitas. Y luego mencionaré algunas, ¿no? De manera que no tenemos más remedio que diseñar medidas operativas de evaluación del impacto de lo que hacemos para poder modificar y mejorar nuestra gestión y también para poder informar. Esto es otro de los problemas que comentaba antes, ¿no? Que se hace un proyecto y en un estudio que hicimos en la Comunidad Valenciana ni los propios directores del proyecto son capaces de evaluarlo, ni sus propios proyectos. Es decir, tienen que empezar, porque tienen una carga bestial de trabajo, tienen que empezar un nuevo proyecto antes de saber de qué ha pasado con el anterior, qué éxito ha habido, qué limitantes y tal. Y eso es bueno, genera lo que los sociólogos hablan de autorreferencialidad, ¿no? De que uno acaba referenciando, vive en un silo casi personal o en un silo casi departamental, ¿no? Entonces necesitamos tomar datos y hacerlos accesibles para que otros que están haciendo proyectos de restauración análogos lo puedan aprovechar. El principio 7 hace referencia a paisaje, siempre que sea posible actuar a esta escala, no solo a nivel de ecosistema, sino a una escala más grande. Digo siempre que sea posible porque la variedad de proyectos es enorme. Tenemos desde una asociación de vecinos que quiere hacer
semijardín en una zona urbana, hasta proyectos de miles de hectáreas, ¿no? Cada cosa a su escala, ¿no? Pero siempre que sea posible que las acciones sean coordinadas en territorios. Y creemos que eso debería ser una prioridad, que no aparece en el reglamento, pero es una prioridad por la que abogamos. Y de hecho el documento este que aparece, es que lo veo recortado, este documento que aparece aquí es un documento que desarrolló la Sociedad de Restauración junto con Common Land y otras organizaciones para abogar por esa escala de paisaje que también pensamos que es la escala más relevante para que tenga un impacto socioeconómico. Y ahora que menciono Common Land, ese sería un caso que lo tienen muy cerca, aquí en el altiplano, de un proyecto a esa escala. Un proyecto que tiene intervenciones en agricultura regenerativa, en reforestación, en redes de distribución, de comercialización, a una escala que creemos que es una escala buena de trabajo. También hay que decirlo que estos proyectos financiados por Common Land, en su origen, son proyectos a 20 años vista al menos. Y eso también nos debería, creo que también es importante. Otra, si están interesados, otra iniciativa a esa escala, Manuel lo ha comentado antes, yo formo parte del comité de evaluación de estos proyectos, es la iniciativa LSP, Paisajes Terrestres y Marinos en Riesgo, del Cambridge Conservation Institute, y también este grupo financia proyectos de restauración con fondos privados a escala de paisaje, con unas ciertas dimensiones y con una complejidad. El principio 8, que quería especialmente comentarles, es el que dice que debe ser parte del continuo de actividades restaurativas. Y eso, de alguna manera, no diré que ha forzado, pero sí que ha sido facilitado desde Europa, y creo que nos genera un marco mucho más cómodo. También creo que aclara muchas de estas discusiones bizantinas que hubo en el origen, la restauración, la Sociedad de Restauración es del año 86-87, o sea que es relativamente reciente, al menos para mis estándares. En los primeros años las discusiones sobre rehabilitación, reclamación, restauración y tal, sobre los límites, nos llevaron mucho esfuerzo. Yo creo que este marco, de alguna manera, nos facilita, clarifica, simplifica, entiende que hay solapamientos, es imposible que no los haya, simplificaciones, pero pienso que puede ser muy útil. El continuo de actividades restaurativas, este que ven en la imagen, sería lo que el decenio denomina restauración de ecosistemas. Desde el ecosistema más degradado, el 1, aquí aparece un ecosistema marino muy degradado, uno urbano, hasta el ecosistema en mejores condiciones, basado en especies nativas, en mejores condiciones para la biodiversidad y para la provisión de servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta el contexto de cambio climático, tenemos toda esa gama. Y podemos actuar en toda esta gama. Restauración ecológica correspondería al tramo final de esa gama, es decir, de aspirar al máximo posible en esta recuperación de la integridad de un ecosistema nativo. Como ven, esto sitúa diferentes conceptos como rehabilitación, pues énfasis en funcionamiento, por tanto, en las partes un poquito más a la izquierda de ese gradiente, que es posible enfatizar funcionamiento sin tener en cuenta en nada composición. Eso ya habría que discutirlo, ¿no? Pero permite esto, ven que hay cierto solapamiento entre los términos, pero como que nos sitúa los diferentes conceptos. Y un aspecto que yo creo que es muy interesante es el ecosistema de referencia, bueno, primero que nos permite contribuir desde muchas oportunidades diferentes. Es decir, no estamos, como se ha dicho alguna vez, y ahora con lo de la ley europea, son una pandilla de locos que quieren asalvajar Europa, o que quieren recuperar ecosistemas prístinos que ya no existen, y tal. Nada más lejos de la realidad. Es decir, restaurar significa girar, tirar a lo largo del eje de abscisas todo lo posible, todo lo que el contexto lo permita, e idealmente llegar a esos niveles de la derecha. Y dentro de esos niveles, como les comentaba antes, están en esos ecosistemas de referencia que queremos restaurar, están ecosistemas que se denominan en los estándares seminaturales o culturales de alto valor ecológico. Y eso, insisto, para nosotros es
como muy cómodo desde Europa y desde el Mediterráneo, porque si de lo que se trataba era de recuperar ecosistemas prístinos, teníamos un problema. Es decir, teníamos que irnos hace 3.000 años, 5.000 años en Almería, con un clima absolutamente diferente y un suelo que no tiene nada que ver. Entonces, eso como que nos permite identificar estos hábitats, que en muchas ocasiones son hábitats que han coevolucionado con la actividad humana, como ecosistemas de referencia. No soluciona todos los problemas, porque antes lo comentaban, algunos de estos hábitats, la dehesa, por ejemplo, o estos hábitats de herbáceas hay que mantenerlos, y eso cuesta, ¿no? Es una decisión que debemos tomar, pero en todo caso sitúa estos ecosistemas que nosotros consideramos de alto valor dentro de este contexto de la restauración. Para que vean muy rápidamente, para que nos dé un poquito de tiempo para hablar de aspectos más ecológicos. Dentro de los principios están los estándares, estos son los estándares, si no recuerdo mal, son los estándares para la certificación de proyectos de restauración forestal. Estos se dividen en 3 fases: diseño y planificación, implementación y luego evaluación, monitoreo y gestión a largo plazo. Y dentro de cada uno, pues, análisis de contexto. Entonces, si entran en los estándares, verán, son cosas muchas veces de sentido común y aspectos como reclamados por los propios restauradores, ¿no? Pues que tienes que acogerte a la legislación vigente en cuestiones de seguridad, que tienes que tener en cuenta cuestiones de propiedad, que debe haber un plan de participación desde el principio, que has identificado los grupos de interés, etcétera, etcétera. Toda una serie de puntos, y en el caso de estos estándares VVFSER, de indicadores para determinar que estás en vías de conseguir ese estándar, ¿no? Entonces, quería comentar, para acabar, algunos de los aspectos más ecológicos. Soy profesor de ecología y bueno, hay algunos temas que me parece que son apasionantes y que creo que necesitan exploración. En restauración ecológica jugamos un poquito con esta idea maniquea de la restauración que ven aquí, que los ecólogos sabemos que no es verdad. Es decir, que tenemos un ecosistema degradado, todo yang, ¿no? Bueno, no sé si es yin o yang, todo malo, y tenemos un ecosistema original que todo está bien. Todos los servicios ecosistémicos, biodiversidad de todos los taxa, etcétera. Y eso sabemos que no es así, que existen trade-offs y que no podemos conseguir lo mejor. En este contexto, la restauración no deja de ser una sucesión dirigida. Fíjense que cuando hablábamos del principio dice, asistiremos los procesos naturales, y la ley europea también lo menciona. Necesitamos conocer los procesos naturales para poderlos manipular. Por desgracia, esto es una publicación relativamente reciente, tiene la referencia ahí a la derecha. Nos falta mucha información sobre sucesión ecológica. Hay muchas teorías, bueno, que han ido incorporando paisaje, aspectos socioeconómicos y tal, muchas teorías sobre sucesión ecológica, pero aún tenemos muchas incertidumbres sobre trayectorias sucesionales. Si queremos manipular las trayectorias sucesionales, debemos conocerlas. Y a mí un aspecto que me parece especialmente complicado y poco abordado es la velocidad y la posibilidad de la aceleración. Es decir, en el fondo lo que intentamos con la restauración es eliminar filtros ecológicos y acelerar procesos. Y hasta qué punto eso es posible sin traicionar el objetivo final. Es decir, hasta qué punto podemos acelerar el sistema y obtener el resultado que al final estamos deseando. Tenemos casos como en canteras, por ejemplo, Albert trabajó hace muchos años en unas canteras que luego se vio que las zonas donde habían recibido enmiendas, es decir, donde se había acelerado más la restauración, a largo plazo se parecían menos a la referencia que el original. Entonces, ojo, porque con esa aceleración podríamos traicionar el objetivo del ecosistema de referencia y un poco como medida, principio de prevención o de prudencia, intervengamos lo mínimo posible para conseguir los objetivos deseados. Es decir, ¿cómo podemos? El reto aquí sería minimizar la intervención para conseguir superar esos filtros y conseguir el ecosistema
de referencia. Luego está este tema de trade-offs, ¿no? Idealmente, bueno, tendríamos un ecosistema que es bueno en todo y otro que es malo en todo, pero eso no ocurre. Y este es un ejemplo muy cercano. Son zonas quemadas en el centro de Valencia, centro-sur de Valencia. Tenemos diferentes comunidades y están ordenadas según unos ejes de estructura y función, más o menos. Biomasa y riqueza de especies, o de composición y función, perdón. Se comportan completamente diferente. Es decir, no tenemos un ecosistema degradado que se acaba de quemar, que es malo en todo y tal. Es bueno, tenemos más biodiversidad. Estas son plantas vasculares. Tenemos más diversidad de plantas vasculares. El eje no va así, va así. Entonces, y luego tenemos estados que podemos identificar. Es decir, lo que aparece ahí con unos nombres muy pedestres, ¿no?, de Romero mixto y tal, son comunidades que en un análisis florístico se identifican estadísticamente como separadas, ¿no? Que están aquí en estos dos ejes. Entonces, tenemos diferentes estados que son posibles, desde matorrales coscojares o los pinares originales. Entonces, esto aquí nos plantea muchas cuestiones y creo que es muy rico desde el punto de vista de la restauración, porque estos modelos de estado y transición en ecología, que se han desarrollado en gran medida en zonas áridas, nos dan información sobre qué estados son posibles, cuáles son los más probables, qué trayectorias son más o menos probables. Aquí, las flechas que aparecen son simplemente definidas por expertos, no hay datos duros aquí, pero hay algunas transferencias, por ejemplo, de un coscojar a un pinar, es improbable que pase. Nosotros sí que tenemos información de un coscojar a un alcornogal, o te cargas un poco el coscojar, es decir, o tiras atrás en estos ejes, destrozando el sistema para que pueda entrar al alcornocal o no entra. Entonces, esto para mí es como un mapa de carreteras, ¿no?, una guía para una restauración. ¿Qué situaciones son posibles? ¿Qué transiciones pueden ser espontáneas? ¿Qué transiciones necesitan una intervención? ¿No? Ojalá dispusiéramos de este tipo de información fiable y enriquecida gradualmente sobre todo tipo de ecosistemas. En esta trayectoria tan bonita que aparecía en el modelo de Bradshaw, ¿no?, también nos perdemos de vista los umbrales. Hay un montón de información sobre umbrales de degradación, también aquí en Almería se ha trabajado mucho sobre este tema, y mucha menos información sobre umbrales de restauración. Es decir, es gradual, conforme más energía le metamos, se va a recuperar el sistema proporcionalmente. Asumimos que los umbrales son lo mismo en una dirección que en otra, y esta publicación ya clásica del año 99 de Steve Weisman ya identificaba que primero serían umbrales bióticos, luego abióticos, cuadra bastante bien con nuestro marco en zonas áridas o en sistemas acuáticos, pero yo creo que requiere mucho más trabajo. Insisto, en función del esfuerzo de restauración, que en el fondo debería ser la medida de cómo estamos interviniendo, de la energía que estamos metiendo en esa restauración, el sistema se comportará ¿cómo? ¿De qué manera? Subiendo así rápidamente, tendremos varios escalones. Yo creo que es un tema también que merece un poquito más de atención. Otra cuestión que nos falla también bastante es la de la secuencia, el ensamblaje de las comunidades. Tenemos dudas y de hecho hay diferentes colectivos de cómo ensamblar las comunidades. Esto es un sistema... se me ha ido la bola. Perdona, antes quería hablaros de la posibilidad de recuperar estos ecosistemas de referencia. Las evidencias que tenemos también es que son muy difíciles. Es decir, incluso sistemas muy dinámicos, como este de aquí, que son humedales, al cabo de decenas o incluso cientos de años, difieren de los ecosistemas originales. Una conclusión sería que nunca la restauración sustituye a la conservación. Es decir, aunque me esté mal decirlo, pero no somos capaces de restaurar a corto plazo la complejidad y la integridad de un ecosistema. Eso nos debería servir como prevención. Y de nuevo, tenemos muchas incertidumbres. Fíjense este modelo, la pendiente aquí, de este estudio,
La pendiente del eje de ordenadas es la pendiente de recuperación de la cubierta vegetal con el tiempo, como la velocidad de recuperación de diferentes ecosistemas. Y lo intentan relacionar con el tamaño, y es de las mejores relaciones que obtienen estos autores. Es decir, que nos falta mucha información sobre qué se recupera espontáneamente, hasta dónde podemos llegar, etc. Y lo que les empezaba a comentar antes, ¿no?, lo del ensamblaje de comunidades, el orden, importa el orden de entrada de las especies. Esto es un ejemplo muy simple del sistema digestivo y de cómo cuando se introduce un microorganismo antes que el otro y tal, afecta al resultado final, o cómo se puede manipular introduciéndolo todos a la vez o unos detrás del otro, o con nutrientes, cómo se puede alterar. Si esto es complicado y ofrece múltiples posibilidades en un sistema tan simple, pues no podemos pretender que un ecosistema sea más sencillo. De nuevo está priority effects, ¿no?, el efecto, cómo condiciona la entrada inicial de una especie, pues también es otro de los temas. Luego está la cuestión de las especies clave. No todas las especies contribuyen, como mostraba el modelo aquel, ¿no?, como cuanto más aumentas la riqueza de especies, mejora el funcionamiento del sistema, los servicios. Sabemos los ecólogos que eso no es así, y que hay especies clave. Y, de nuevo, el concepto de especie clave es clave para los restauradores. Si podemos identificar esa especie que va a generar fundacional o que luego genera interacciones positivas, pero que va a ayudar a estructurar el sistema, pues magnífico. De manera general hemos pensado que eran los productores primarios y por eso hemos ido a saco a reforestar, a sembrar, etc., ¿no? Luego hemos pensado que quizás había otras especies clave. En Espartales, mi grupo de investigación y muchos otros han trabajado en cómo recuperar el componente leñoso de estos espartales, ¿no? Sabemos que por poco que ocupe una coscoja o un lentisco, y hay poquitas especies de estas de arbustos rebrotadores de grandes dimensiones, por poco que ocupe tiene un impacto importante sobre el conjunto del sistema. Y luego hemos visto que las tasas de entrada, que tienen en la figura superior derecha, diferentes parcelas con diferentes dominancias de estos arbustos de grandes dimensiones, yo creo que están familiarizados también, ¿no?, estos parches leñosos en los espartales, ¿no? Tenemos las matas de esparto, nanofanerófitos, arbustos pequeños y tal, y luego hay una mata de coscoja que está con un lentisco, una efedra, etc., ¿no? Pues esas manchas se establecen de una manera muy consistente, es decir, estas funciones de incremento del número de estas especies es muy consistente en diferentes sitios y para diferentes especies, y lo hace lentamente. Y fíjense que al final las densidades, bueno, incrementan poquito a poco, 0,1 a 2 parches por hectárea y año, y la entrada, al final tenemos entre 11 y 143. Normalmente la densidad de plantación es de 1000, por decir algo, 800 y tal. Entonces ahí también tenemos que cambiar un poquito el chip. Igual tenemos que poner especies clave, seleccionando muy bien allá donde las ponemos y a densidades mucho menores que lo que habíamos hecho. O bien, insisto, esperar a que la naturaleza haga su tiempo. Es decir, nos podemos permitir que pasen 5 o 10 décadas para que se establezcan estas especies. Pues igual sería... Tendríamos que discutirlo. Como decía, las aproximaciones incluso han generado escuelas en cuanto a qué meter primero. Está la escuela del rewilding, del reasilvestramiento, la renaturalización, inicialmente muy centrada en la introducción de grandes mamíferos, de herbívoros, de carnívoros en el sistema. Posteriormente ha evolucionado, y ven este esquema de Carver, y es muy difícil diferenciarlo de la restauración. Es decir, que ha habido como un proceso de convergencia. Y actualmente, como ven, si miran luego el esquema pues verán que es muy parecido al del continuo de actividades restaurativas que les comentaba anteriormente, ¿no? Y acabo con esto muy rápidamente, porque me he extendido. Fíjense que cuando hablamos de teoría de la restauración, en realidad estamos hablando de teoría ecológica. Es decir, estamos hablando de competencia, facilitación, especies clave, sucesión, etc. Existe una teoría de la restauración per se. Para mí, que haya una teoría de la restauración necesita tener la restauración en la ecuación, en el modelo.
Antes les mostraba aquella gráfica donde tenemos esfuerzo de restauración. Yo creo que para desarrollar una teoría de la restauración debemos incorporar ese esfuerzo de la restauración en el modelo. Entonces podemos hablar de que no deja de ser energía exosomática que incorporamos en el sistema, ¿no? Entonces, esto muy rápidamente es un caso, pueden mirar esta publicación donde hicimos una evaluación para esta zona del sur de Alicante, unas 200.000 hectáreas en todo lo que es el sur de la provincia. Hemos hecho una evaluación de los servicios ecosistémicos de las diferentes unidades de paisaje y también trabajando con la gente, es decir, con sociólogos y con los grupos de interés de la zona, les hemos preguntado qué servicios consideraba que les proporcionaban las diferentes unidades de paisaje, cómo los valoraban, qué criterios para priorizar la restauración pensaban ellos que debíamos tener en cuenta, etc. Entonces, de manera muy rápida, esto solo por dar una idea de la diversidad de criterios de prioridad que consideran los diferentes grupos de la sociedad, en esta sociedad reducida, o de servicios. Unas perspectivas muy diversas y muy enriquecedoras. Entonces, repito, con esto calculamos, no voy a entrar en detalle, calculamos los costes, unos costes ajustados en función del nivel de degradación de los ecosistemas y luego calculamos también la efectividad en términos del aumento que podía tener en el flujo de servicios ecosistémicos. Es decir, si restaurábamos, si un ecosistema que estaba en esta situación, no lo veo, el amarillo clarito, si lo llevábamos hasta la situación del amarillo intenso o de naranja, ¿cuántos más servicios ecosistémicos podíamos conseguir? Entonces, esto nos permite generar mapas en función, por ejemplo, el de la izquierda, en función del estado de degradación, el de medio, la efectividad, el incremento potencial en la provisión de servicios, o en los costes de restauración, o el coste-efectividad, o utilizar otras metodologías, y luego analizar, aquí sí que nos meteríamos ya un poquito en teoría ecológica de cómo varía la efectividad en función de la inversión. Ahí vemos que para diferentes unidades de paisaje el incremento en la efectividad, el incremento en la provisión equilibrada de servicios ecosistémicos, una basket equilibrado, no variaría de la misma manera. Hay unidades de paisaje donde la tasa de incremento es mayor, otras que es menor, ¿no? O nos permite desarrollar escenarios. ¿Qué pasaría si yo restauro los que están en peores condiciones o una distribución random de todos los hábitats, o restauro aquellos que están degradados pero no mucho, o escenarios de éxito, imaginando que puedo conseguir el 100% de éxito o el 75% o el 50% o el 25%, que es muy frecuente. Entonces, combinando estos diferentes escenarios, puedo evaluar lo que es prioritario o qué puedo esperar de las intervenciones en diferentes espacios. Por ejemplo, en este caso, y esto se da en otras publicaciones, nos muestra que restaurar los sistemas que no están muy degradados es más coste eficiente que los que están más degradados. No entro más en detalle, son diferentes escenarios y solo para acabar, estos mapas tienen un nivel de correlación muy bajo. Entonces, es decir, si les preguntamos a la gente cuál es la prioridad o trabajamos a nivel de servicios ecosistémicos, valorados por ellos mismos también y tal, los diferentes mapas no coinciden. Entonces, esto es una advertencia también para que estos modelos no sean aplicados directamente, no utilicemos una aproximación, como puede ser el secuestro de carbono, por hacer una reducción al absurdo, o el balance de servicios, tal, sino que utilicemos todas estas herramientas para trabajar con los grupos de interés, para trabajar con la población y decidir conjuntamente qué aspiraciones y dónde vamos a restaurar y de qué manera. Y con eso ahora sí que acabo. Muchísimas gracias por la atención. Volver.
ahora, ¿sí? Los tiempos largos que suelen durar las restauraciones con las políticas o con la política general de cada país. Sí. ¿Qué opinas? Para empezar, la pregunta tiene tela. Sí, el template que han preparado, la comisión y que está trasladando aquí en España es a corto plazo. Se habla de ejecución y de ecosistemas en restauración, no a largo plazo. Creo que es un problema de gobernanza, de compromiso político y iniciativas como la continuación de programas de proyectos LIFE y tal, yo creo que debería ir por ahí. Que debería haber subvenciones destinadas específicamente a la continuidad de estos proyectos, valorando lo que se ha hecho. Pero es un problema muy complejo porque la accountability en este caso requiere, y los plazos de estos proyectos son a muy corto plazo. Tan corto plazo, bueno, podemos abundar sobre el tema, pero tan corto plazo, por ejemplo, los PRTRs estos. Hay proyectos que están empezando ahora, tienen que acabar en diciembre. Los plazos son tan estrictos que es muy difícil hacer las cosas bien. Eso sí, pero no tengo una solución. Bla, 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 pero no tengo una solución. Gracias. Hola Jordi, yo también te quiero felicitar por la charla, muy clarita y sobre todo para nuestros estudiantes. Y yo tengo una curiosidad, ¿la ley europea de restauración no tiene ninguna sinergia, no han establecido ninguna sinergia con la Land Degradation Neutrality de Naciones Unidas? O sea, Sí ¿no? que las hay. Sí, Están trabajando conjuntamente, tanto con el CBD como con el convenio de certificación. Sí, y dentro del Land Degradation Neutrality también tienen una parte destinada, dirigida directamente a restauración. Sí. Debe estar apagado. Bueno, yo te oigo, pero... ¿Ahora? Sí. No, empiezo por felicitarte, me ha encantado la charla, creo que has recorrido un espectro de temas amplísimo, lo que quiere decir que hay muchos temas sobre los que se puede hablar. Pero yo me voy a centrar en uno porque es también en una frase que has dicho que es también para mí casi una obsesión, porque la repito mucho, eso de no conviene nada confundir conservación con restauración, ¿no? Eso es algo que a mí me parece importantísimo y que dado que en la sala hay muchos estudiantes, creo que hay que volver a insistir en eso. Entonces, yo me gustaría que hiciera una reflexión sobre esto que te voy a decir. ¿Hasta qué punto, bueno, creo que asistimos con esto de la ley de restauración, el reglamento, en fin, es estupendo, es un cambio a nivel europeo importante, no sé las consecuencias que tendrá, pero debiera tener muchas, entonces en ese sentido creo que hemos avanzado, supone un avance importante, como en su momento fue la Directiva Hábitat y otras cosas, pero como además tienes experiencia también con la administración, con las empresas y tal, ¿hasta qué punto no se corre un riesgo de decir, bueno, como hay grandes restauradores o hay grandes proyectos de restauración, pues eso de alguna forma nos licita para seguir destruyendo ecosistemas? Es decir, ese argumento yo de alguna forma lo he oído, ¿no? O, si no está formulado de una manera tan clara, pero estaba en el ambiente, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que comentara algo sobre eso y también cuál es tu experiencia, sobre todo con empresas y demás, si crees que o tu experiencia te transmite la idea de que en eso también vamos avanzando adecuadamente, ¿no? Gracias. Sí, bueno, la confusión entre conservación y restauración, yo creo que conceptualmente está clara.
la diferencia, y mi frase iba más por lo que tú has dicho. Es decir, que nunca, a ver si lo digo bien, nunca la posibilidad de restaurar ha de sustituir la de conservar. Es decir, conservar es esencial, es lo prioritario. Y restaurar es, insisto, restaurar lo que está degradado. No utilizar la restauración como argumento para la degradación o para dejar de conservar. Eso es esencial hasta tal punto que eso no se cuenta como restauración. Y la Sociedad de Restauración Ecológica eso no lo cuenta como restauración. Si estás degradando en una zona para restaurar otra, o sea, las compensaciones no entran dentro de la restauración. En cuanto al sector privado, las inversiones que se prevén ahí y las estimaciones que ha hecho la ley son multimillonarias y eso difícilmente va a poderlo abordar solo la administración o los gobiernos. Entonces se quiere que el sector privado tenga una participación activa importante. El sector privado cada vez está más involucrado. También digamos que la línea de base es muy baja y especialmente en restauración auténtica. Y ahí tenemos otro tema, ¿no? Más allá del regreening entonces ahí hay mucho campo en el que mejorar y yo creo que las cosas van por ahí y desde la sociedad tenemos ahora mismo convenio con Microsoft para desarrollar, no quiero blanquear ahora Microsoft con todos otros aspectos, pero en este concreto se comprometen a restaurar siguiendo los estándares. Y conjuntamente hemos desarrollado una herramienta de evaluación para que las inversiones que hacen en restauración asociadas a lo que ellos llaman sus comunidades, sus centros de datos, sean basadas en estándares. También hemos desarrollado una herramienta conjuntamente con SCOR, que es una gran compañía de seguros, porque han desarrollado un producto de seguros para proyectos de restauración. Para avalar esos proyectos necesitan tener unas garantías de que se está haciendo de la mejor manera y, por tanto, se han adaptado unos estándares para ellos. Yo creo que esos son ejemplos de cómo las empresas cada vez van a involucrarse más como parte de responsabilidad social, empresarial o como parte de sus propios recursos. Hay una casuística muy diversa. Se van a involucrar cada vez más, no sé si suficientemente en cuanto a inversiones. Y les enseñaba el caso del LSP, de ese organismo. Detrás hay una fundación muy importante haciendo inversiones de decenas de millones de restauración en toda Europa. Yo creo que en esa también es un aspecto clave, que lo he comentado, de los estándares. Es decir, para que el sector privado se incorpore, hay un aspecto muy importante, es que tengan garantías sobre lo que se está haciendo. Y entonces la adaptación y la creación de sistemas de certificación puede facilitar la entrada del sector privado. Y de hecho la Comisión Europea lo espera así, porque están explorando la posibilidad de desarrollar unos créditos de biodiversidad. Bueno, le llaman créditos de naturaleza. Esto lo presentaron hace ya un año, de que estaban un grupo de trabajo evaluándolo, fundamentado en los errores que habían percibido en los créditos de carbono. Y serían unos créditos que integrarían carbono, biodiversidad, agua. Uno de los problemas de los créditos de carbono, ¿no? Pues sería una visión más amplia. Es decir, que es posible con todos los pros y contras, y el Reino Unido ahora mismo con esta política de balance neto positivo en biodiversidad, es como un laboratorio experimental para esos créditos de naturaleza. Pero yo creo que las expectativas son que el sector privado cada vez se involucre más. Y también desde la academia y desde las sociedades profesionales tenemos cierta responsabilidad para que eso sea así y para garantizar que lo que se hace siguiendo unos estándares, una calidad.
Hola, vale. Me quería sumar a las felicitaciones de los compañeros, me ha parecido muy interesante y cómo ha abarcado todos los temas que has tratado y muy interesante. Quería volver un poco al punto de la restauración en ciudades. Me parece interesante porque lo que leo entre líneas de la propuesta que se ha ratificado es que lo que se espera de las ciudades es que sean un ambiente, lo que se espera es que el ambiente antrópico se separe aún más de los hábitats naturales que se espera conservar, con esta decisión, ¿no?, de conservar la cubierta arbórea, de no trabajar en especies autóctonas. Es decir, la persona urbanita va a vivir en un ambiente que no va a integrar esas especies que sí que van a estar fuera. Y eso para mí supone una brecha para el entendimiento de la naturaleza y una brecha para que la sociedad pida que este tipo de acciones sean incluso más, bueno, esa garantía de calidad que se estaba comentando, ¿no? Entonces, quería preguntarte por tu opinión al respecto, cómo tú trabajarías en ese tema, si crees que es posible avanzar aún más en ciudades, de qué forma y, bueno, cómo crees tú que afrontarías ese tema. Sí, bueno, no es que obliguen a utilizar especies exóticas y tal, sino que no legislan sobre la necesidad de utilizar especies nativas, o no enfatizan suficientemente ese aspecto. Yo creo que sí que se ha perdido una oportunidad de profundizar más en la jardinería y el paisajismo orientado hacia la restauración. Entonces, la parte negativa, yo creo que hace falta un diálogo entre estas organizaciones de paisajistas, de jardineros, arboricultura, etcétera. Creo que está empezando y conozco el caso de IFLA, de la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje. Tienen una iniciativa que va en esa dirección, aún muy tímida, y a mí me hubiera... Ahora ya no soy presidente de SER Europa, pero cuando lo era intentamos aproximarnos y es difícil hablar el mismo lenguaje. No conseguimos avanzar tanto como me hubiera gustado, pero creo que necesitamos diálogo porque es importantísimo, porque ellos están manejando una gran parte de los ecosistemas y de los ecosistemas que nos tocan más directamente. Entonces, tienen, y cada vez más, ¿no?, o sea, que tienen un papel crucial y necesitamos fomentar ese diálogo para que se hagan responsables del papel que están jugando en la naturaleza. No solo el bienestar humano y de las poblaciones urbanas, sino también a escala de todo el paisaje. Entonces, dicho esto, sí que yo he visto cada vez más buenos ejemplos de eso. La semana pasada, justo, estaba en Alcoy, estaban presentando el proyecto Alcoy BioApp, financiado por fondos PRTR. Con más y menos, y no he estado yo in situ, no he visto lo que están haciendo, pero sobre el papel es un proyecto de restauración de los barrancos. La ciudad de Alcoy está llena de barrancos, de restauración de los barrancos, me parecía razonable. Allá se presentó el de restauración del barranco de Beniopa en Gandía. La concejala que lo presentó tenía una idea magnífica de lo que eran las llanuras de inundación, del papel de la vegetación autóctona, del bosque de ribera y tal. Nada, perfecto. Y estaban actuando en esa dirección. Hace unos meses estuvimos visitando el futuro anillo verde de Tarragona. Y de nuevo, los técnicos del ayuntamiento son muy conscientes de lo que están haciendo y de que no solo se trata de paisajismo y a ver qué especie exótica es más vistosa, sino de que están jugando con algo mayor, ¿no? Entonces yo veo señales, me gustaría que fueran más rápidas y yo creo que nos falta un poquito de intercambio ahí. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues un poco al hilo de lo que ha comentado Juan sobre el tema de conservación, restauración, ¿no? Y un poco también en relación al impacto ambiental, ¿no?, de distintas actividades o sobre todo infraestructuras y el tema de las medidas compensatorias, ¿no? Medidas compensatorias que van a
a esa, bueno, o bien conservación o bien restauración, ¿no? Y que se entraría también un poco, es que me parece que ya estoy liando mucho la cosa, ¿no? Con el tema de los bancos de hábitat, ¿no? Bancos de la naturaleza y lo de los créditos que acabas de comentar, ¿no? Entonces, yo porque tenemos ahí, que no salió, hay una propuesta de llevar a cabo los bancos de la naturaleza, los bancos de hábitat, pero que luego nunca se ha llevado a cabo, no se ha hecho el reglamento, se ha paralizado varias veces, ¿no? Los borradores que había. Entonces, no sé si un poco, ¿qué te parece a ti el tema este, ¿no? de los bancos de hábitat? Si los verías conveniente o no, un poco en esa adquisición también de créditos de CO2, de créditos de hábitat o de créditos de biodiversidad, ¿no? Estaría un poco ahí intermedio, ¿no? Me parece una cosa que podría ser una herramienta que está ahí, pero que no se ha desarrollado. El tema es muy complejo. Seguramente es una vía hacia la que vamos. O sea, lo que podemos hacer es hacer que funcione lo mejor posible. Creo que algunos de los temas, por ejemplo el de fronteras, ¿no? de dónde se compensa una actuación, creo que lo tienen claro y que mejorarán en ese sentido. Otra cuestión muy peliaguda es cómo lo mides y herramientas fiables para medir esos diferentes indicadores. Pero sí que pienso que es una manera. Yo soy un convencido de los estándares y como control, pero también como guía, ¿no? Como mostrar cómo se deben hacer las cosas. Entonces es como un paso más el disponer de sistemas de certificación que puedan premiar aquellos proyectos, por así decirlo, ¿no? O reconocer aquellos proyectos que están hechos a conciencia. Creo que es importante y si además hay una inversión económica todavía más. Además, en el aspecto económico ya se sale absolutamente de mi conocimiento, de mis capacidades. Ahí ya que funcione o no el sistema, que sea especulativo y tal, soy incapaz de responder con eso. Digo de especulativo en el sistema de que hay multinacionales de bancos de hábitat, ¿no? O sea, que tiene que ser un negocio, ¿no? Pues si no, supongo yo que no habría esas multinacionales, ¿no? O sea, un negocio con beneficio mutuo, ¿no? Tanto económico, como se supone, como si se hace bien, pues obviamente mantener un estándar de calidad, ¿no? en el ecosistema, ¿no? Bueno, pues nada, agradecerte, Jordi, tu presencia aquí. Creo que ha sido muy grata y sobre todo has ayudado, ha contribuido a, bueno, pues a aclarar y a conocer muchas cosas y ver lo que se está haciendo y más que lo que se está haciendo, cómo ir en el buen camino, ¿no? En avanzar hacia esa restauración. Y nada, gracias y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias.